Los invitamos a sumarse como miembros a nuestra comunidad. De esta manera podrán acceder a beneficios exclusivos, intercambios en vivo con integrantes del equipo de En Perspectiva, newsletters especiales y bonificaciones en productos y servicios. Y sobre todo, estarán apoyando nuestro proyecto de periodismo profesional e independiente. Seguimos, estamos en Tertulia en este viernes 18 de septiembre del año 2020. Nos acompañan por orden alfabético Alejandro Abal, Marcia Collazo, Juan Grompone y Gonzalo Pérez del Castillo. Pasamos a otro tema, salimos de la coyuntura. My name is Hercule Poirot, and I am probably the greatest detective in the world. I will speak to all of you in time. For the moment, I must recommend that you remain in your compartments with the doors locked. I feel like a prisoner here. It is for your own safety. If there was a murder, then there was a murderer. Uno de los detectives más famosos de la literatura está cumpliendo 100 años. ¿De quién hablo? De Hercule Poirot, Hércules Poirot, protagonista de más de 30 novelas policiales y relatos escritos por la autora inglesa Agatha Christie, muchas veces apodada la reina del crimen. Poirot, un policía belga que se exilia en Inglaterra tras la ocupación alemana durante la Primera Guerra Mundial, apareció por primera vez en El misterioso caso de Styles, una novela que Agatha Christie publicó justamente a principios de octubre de 1920. Desde entonces, este detective, famoso por su bigote cuidado y por una obsesión por la simetría, el orden y el método, se convirtió en uno de los personajes favoritos del público, junto con Miss Marple. El personaje de Poirot fue llevado a la televisión y el cine varias veces, la última en la película Asesinato en el Expreso de Oriente, del año 2017. En ese film, Poirot fue interpretado por Kenneth Branagh, a quien justamente estábamos escuchando al principio. 100 años de Poirot. ¿Quién empieza con este tema? Supongo que Juan, ¿no? Digo Juan por su inclinación tan ferviente, tan tenaz, por su pasión por la novela policial, etcétera, ¿no? Bueno, por su propia incursión en ese terreno. Juan, te escuchamos. Sí, cómo no. Bueno, la primera cosa que quiero recordar es que el asesinato del Oriente Express se han hecho, creo que media docena de películas, es decir, esta la de Kenneth Branagh es la última, sí, pero sí, hay muchas versiones. Y no hay muchas versiones porque yo la considero la mejor de las novelas de Agatha Christie, y porque realmente el argumento es excepcional, la situación es excepcional y tiene todos los ingredientes. Si hay algo que recomendar, si alguien quiere decir cómo comienzo a leer a Agatha Christie, bueno, tal vez que Oriente Express es la novela. Ahora, Poirot sigue el modelo clásico de detective creado por Poe y por Conan Doyle, ¿no? Que tenemos que recordar, fue un norteamericano quien creó la novela policial en Occidente, porque, atención, existe la novela policial en China y es distinta. Esa fue creado en 3 pequeños cuentos que hizo Poe, y de allí se generó un nuevo género policial que fue retomado y difundido, pienso que por el inglés Conan Doyle, con su más famoso detective, que es Sherlock Holmes. Ahora, lo que hizo Agatha Christie es crear un detective siguiendo ese modelo, ¿no? Incidentalmente, en algún viaje yo encontré, entrando en una librería, encontré el misterioso asesinato en Styles y compré, tengo una versión en inglés tengo una versión en inglés de esa novela y la he leído. No es demasiado buena, no se compara con el Oriente Express. Ahora, pero veamos cuáles son las características del detective clásico creado por Poe y por Conan Doyle. En primer lugar, el detective clásico es excéntrico, es una persona excéntrica. Y Poirot lleva al máximo la excentricidad. Lleva la excentricidad al hecho de que cuando desayuna pide 2 huevos duros que tienen que ser exactamente iguales. Es decir, como si importara para algo, para el desayuno, es esa característica. Pero eso es una de sus miles de excentricidades que tiene. En segundo lugar, es un soltero, es decir, los detectives tienen que ser solteros porque la existencia de una relación
sentimental les complicaría la vida al autor, y por eso la inmensa mayoría de los detectives son solteros, y más que eso, tal vez solterones. Bueno, acá también Agatha Christie lo llevó al máximo. Además de solterón, es misógino. Es decir, tiene realmente una verdadera desconsideración con las mujeres. En tercer lugar, es muy inteligente. Es decir, que un detective tiene que ser extremadamente inteligente, más inteligente que el asesino, para poder resolver el misterio. Y llega a una inteligencia que la proclama permanentemente, a una pedantería inclusive insoportable, ¿no? Es decir, Poirot es insoportable con el elogio a su propia inteligencia. Y yo pienso que Lady Agatha, luego que reunió todas que llevó a la exageración las características de los detectives tipo Conan Doyle o Poe, se encontró en la situación diciendo, pero entonces este personaje es horrible. Entonces le echó la culpa diciendo, entonces no puede ser inglés, es belga. Creo que esa fue la resolución que encontró para crear ese detective y luego zafar del tema de que no es un detective inglés. Marcia, ¿tú cómo te llevas con la novela policial y con Agatha Christie? Yo muy bien. Toda la vida leí a Agatha Christie y varias veces. O sea que quiero decir que llegó un momento en que me empecé a frustrar porque ya había leído todo y de cualquier manera seguía sintiendo la compulsión de volver a leerla. Entonces, bueno, llegué a leer incluso libros de Agatha Christie que no son estrictamente novelas policiales. Era bastante buena escritora. Y yo creo que uno de los méritos más importantes de Agatha Christie es que supo indagar muy finamente en el corazón humano. Creo que su obsesión, más que el crimen, que sin duda era, pero digo, más que el crimen, su obsesión era se sentía fascinada por la condición humana y por el espíritu humano, sobre todo el espíritu humano cuando se mueve en pro de secretos y de intereses ocultos. Es muy marcada la tendencia a hacer hincapié en que todos llevamos secretos, ¿no? Dice Agatha Christie. Y en el caso tiene unos personajes muy diferentes, ¿no? Porque Miss Marple es muy distinta de Poirot. Pero yo incluso estoy viendo en estos momentos, porque sigo viendo la serie británica de Poirot, que me encanta, con el actor que en realidad es francés, ¿no? David Suchet o Suchet, según cómo lo queramos pronunciar. Y es extraordinariamente bueno interpretando el papel. Lo que sobresale en Poirot, a mi modo de ver, es una cierta ternura, a pesar de todo, a pesar de su método casi maníaco, que lo tiene, una cierta ternura, y una glorificación de la amistad también, ¿no? A través del capitán Hastings. Sobresalen momentos muy emotivos. El capitán Hastings es su asistente, ¿no? Su asistente lo presenta siempre como su socio, lo presenta como su socio. Juan, ¿qué decías? Amigo, sí. Pero sobresale la entrañable amistad, que siempre hay algo de fondo en Agatha Christie que apela a esas cosas. O sea, sabemos que sí, bueno, está el crimen de por medio, y donde aparece Poirot, cuídense porque va a ocurrir un asesinato. Sin embargo, recalco esa emotividad que sabe darle Agatha Christie a las historias y sobre todo a la creación de los personajes, porque Poirot es un hombre, a pesar de los pesares, eminentemente humano y, por qué no, compasivo y un gran amigo. Bueno, ¿y cómo lo describe? Antes de pasarle la palabra a Alejandro, podemos rescatar cómo describe justamente Hastings a Poirot en aquel primer libro. Poirot era un hombrecillo de aspecto fuera de lo corriente. Mediría escasamente 1,60 de altura, pero su porte resultaba muy digno. Su cabeza tenía la forma exacta de un huevo y acostumbraba a inclinarla ligeramente hacia un lado. Su bigote era tieso y de aspecto militar. La pulcritud de su atuendo era casi increíble. Dudo que una herida de bala pudiera causarle el mismo disgusto que una mota de polvo. Sin embargo, este curioso hombrecillo, que por desgracia, y según pude observar, cojeaba ligeramente, había sido en sus tiempos uno de los miembros más destacados de la policía belga. Su olfato era extraordinario y había obtenido resonantes éxitos ventilando algunos de los casos más desconcertantes de la época. Alejandro, te veía con ganas de intervenir ya hace un ratito. Bueno, sí,
creo que todos queremos intervenir en este tema. En realidad, a uno le cuesta creer que sea un personaje imaginario. Para mí, en particular, hay tres personajes que es cierto que son imaginarios, pero que para mí no los he vivido como no imaginarios, sino reales. Uno es Tantan, también belga. El otro es Sandokan, de Salgari. Y bueno, y el tercero es Poirot. De Poirot, bueno, igual que todos ustedes, he leído 25 veces las novelas de Poirot. Ahora hace mucho que no leo Agatha Christie, pero tengo una montaña de libros. Y tengo muy presente cuando se anunció, allá por mediados de la década del 70, que Agatha Christie iba a poner fin a la vida de Poirot. Y caramba, qué cosa más horrible o rara. Me acuerdo que bastante apurado conseguí encontrar una librería de esto, que es justamente se llama Telón en castellano. A ver, ponelo un poquito más lejos. A ver, no sé, por acá. Por ahí. ¿Ahí se ve? Ahí se ve, sí. Bueno, en esta Telón, que lo escribió Agatha Christie creo que 1 o 2 años antes de fallecer ella misma, ya bastante mayor, tenía 85 años o algo así, ella. En esta novela, última episodio de la vida de Poirot, pasa algo bastante increíble. Al final de la novela, Poirot le cuenta a Hastings cómo mató a Norton. Él, de un disparo en el centro de la cabeza. Él, que había luchado toda su vida para descubrir quiénes eran los asesinos bueno, en definitiva los asesinos, porque prácticamente todos eran asesinos, los personajes que él descubría. Él mató a Norton, él mismo, de un disparo en la cabeza. Y luego se fue a dormir, según le cuenta a Hastings, en una carta que recibió, el amigo, que recibió algunos meses después del fallecimiento de Poirot. Le cuenta que después de pegarle el tiro en el centro de la cabeza, se fue a dormir. Se fue a dormir, pero sin tomar sus remedios. Y entonces falleció el corazón. En la carta él dice lo siguiente, si me permitís leer 5 renglones. Sí, claro. Bien, ya no tengo más que decirle. No sé, Hastings, si existe o no una justificación para lo que he hecho. No lo sé. Estimo que un hombre no debe tomarse la justicia por su mano. Pero por otro lado, yo soy la ley. Es que Norton se había escapado y no había manera de agarrarlo. Y decidió hacer justicia por la propia mano. Y finalmente le dice a Hastings en la nota: he quitado de mi mesita de noche las ampollas de nitrato de amilo. Prefiero ponerme en las manos del bon Dieu. Deseo conocer cuanto antes su castigo o su misericordia. Y así termina la vida de este personaje que, bueno, como les decía al principio, junto con Tantan y Sandokan, para mí, bueno, siempre fue un personaje real. Increíble. Y un último comentario sobre Agatha Christie. La Inglaterra que yo siempre imagino, en realidad estuve nada más que una vez en Inglaterra, ¿no? Y bueno, no me entusiasmó mucho, pero la Inglaterra que yo imagino, quizás no es la auténtica, pero ¿saben cuál es? Es la victoriana de Agatha Christie. Para mí, Inglaterra es como la describe Agatha Christie en sus novelas. Y si pienso en Inglaterra, pienso en eso, algo muy perfecto y lleno de personajes que trascienden de lo cotidiano. El poder del arte, ¿no? En este caso, la literatura, ¿no? La creación de un imaginario. Por ejemplo, en Alejandro Aval. ¿Cómo es Inglaterra? La Inglaterra de Agatha Christie. Mirá, tengo preguntas de los oyentes. Una para Carmela. Una es de Carmela para Marcia. ¿Dónde es que estás viendo esa serie de Poirot? Te preguntan, ¿quieren saberlo? No, la veo en YouTube. Uh-huh. La veo ahí. Yo soy una gran buscadora de
de películas y de series, y la verdad es que he encontrado maravillas. Ponen simplemente Poirot o Miss Marple y les van a aparecer todas las series. Buen dato. Después, también a propósito de tu intervención, dice Germán, eso de releer novelas está buenísimo. Yo durante años leía cada invierno Los crímenes del Museo de Cera, de John Dickson Carr, y Los ingleses en el Polo Norte, de Julio Verne, una aventura extraordinaria. Por diferentes circunstancias interrumpí esa costumbre, pero pienso retomarla en breve. Mirá la idea que le diste con tu cuento, con tu propia experiencia. ¿Quién sigue? ¿Juan de nuevo o Gonzalo? Gonzalo. Bueno, no voy a repetir todo lo que ya dijeron. A mí personalmente yo me sentía más atraído por el carismático personaje de Sherlock Holmes que por Poirot. Por segunda vez en la mañana discrepo, en que yo creo que esta señora Agatha Christie, una inglesa de Devon, primero, lo eligió belga a Poirot de entrada. No es que ella después, al ver que con el pasar del tiempo le fue adjudicando una nacionalidad. Lo eligió de entrada belga por los motivos que ya fueron discutidos acá por los refugiados belgas después de la Primera Guerra Mundial. Y es muy curioso, y se ve que era bien inglesa esta persona, porque para los franceses, si hay una cosa que los belgas no tienen o no son, no se les reconoce en Francia, es su inteligencia y su sagacidad. Más bien, los chistes franceses, sobre todo en el norte de Francia, el personaje bobo siempre es un belga. Uh-huh. Así que esto es una cosa hecha por una inglesa que eligió darle esta nacionalidad a un personaje que, como Juan bien describe, lo fue haciendo cada vez más insufrible hasta que la propia Agatha Christie lo quiso matar. Se dio cuenta que no podía porque la audiencia, a pesar de que era un misógino y todo lo que se ha descrito, la audiencia se había enamorado de este curiosísimo personaje y no lo pudo matar. Lo tuvo que mantener en vida hasta el final. Bueno, Poirot muere y tengo entendido que Agatha Christie murió un año después. Así que eso quería decir nomás para agregar. Tenía algunos otros apuntes por aquí, pero no creo que... Prefiero escuchar a Juan. Antes de Juan, saben que una de las la última confesión, antes de decir que había matado a Norton, de Poirot, fue confesarle a Hastings que a esa altura de su vida no solo tenía la peluca postiza, sino también los bigotes eran postizos. Se ve que Agatha Christie ya lo quería liquidar. Bueno, mira, Alejandro, a propósito de lo que decías hace un rato, Alejandro, viene este mensaje de Chris, que cuenta que ama Inglaterra, estuvo un par de veces allí y se sorprendió a sí misma en esos viajes buscando la Inglaterra de Agatha Christie. Juan. Bueno, dos observaciones. La primera es que en el Asesinato de Orient Express, que vuelvo a insistir, para mí es la mejor de las novelas, Poirot hace una cosa insólita, creo que es la única novela que lo hace, es que perdona a los culpables y no los denuncia. Creo que es el único caso, es decir, él sabe quiénes fueron los culpables del asesinato en el tren, y sin embargo le declara a la policía que fue un desconocido que subió y que no se sabe nada. Es decir, en otras palabras, a pesar de que era un fanático de la justicia, de castigar a los culpables, en esa novela comete una excepción increíble. Pero, Juan, discúlpame, pero los culpables no eran todos en el asesinato. Exactamente. Exactamente. Bien, y la segunda cosa es que esto de matar al detective tenía un antecedente clarísimo en Sherlock Holmes. Es decir, Conan Doyle, que de alguna manera habría estado abrumado por el éxito de su personaje y que él quería escribir otro tipo de literatura y no la literatura policial, un día decidió matarlo. Entonces escribió una última novela, creo que se llamaba El problema final, y entonces mató a Sherlock Holmes. Y hubo un clamor popular tan grande que lo tuvo que resucitar. Lo tuvo que resucitar y continuar escribiendo novelas policiales. Bueno, y por lo visto Agatha Christie misma, su obra, su estilo, sobrevive y sobrevive. Cuenta Héctor que se están escribiendo novelas de Agatha Christie ahora con autorización de sus albaceas. Él cuenta que empezó a leer Ataúd cerrado. ¿Estaban al tanto de esto? Sí, quería decir algo.
Sí, Marcia. Son horribles, son pésimas, son un atentado, son una traición. Yo caí en el error de comprar una justamente por lo que ya la audiencia escuchó, que había leído todas, y de pronto me encuentro con un título nuevo y digo, bueno, caramba, pensé en mi ingenuidad, será una novela que se me pasó. Pues no, es un intento de los herederos de seguir sacando réditos por donde sea. Uh-huh. Realmente son deplorables, es mi opinión y me hago a cargo de ella. No tienen nada que ver con el talento de Agatha Christie. Y bueno, si quieren leer a Agatha Christie, léanla y miren las series esas. Para mí la serie británica es la mejor por lejos. Se han hecho otras y se han hecho muchas películas de diferentes países. Yo simplemente les quería decir, como saben que me tengo que retirar antes. Sí. Les quería decir Mirá, que... te cuento un detallecito. Héctor nos manda la tapa del libro. Y está bien vendido, ¿no? Te lo comés, efectivamente, porque Sí. el libro tiene un fondo negro, hay ilustraciones en verde, y arriba dice, como si fuera autografiado, ¿no? En manuscrito dice Agatha Christie. El título luego, Ataúd cerrado. Luego se anuncia un nuevo caso para Hércules Poirot, uno de los más difíciles de su vida, y abajo aparece otro nombre, Sophie Hannah, que supongo que es la autora real, ¿no? Pero bueno, así aparece presentado, ¿no? Este libro que no es en realidad Además de la propia de ser Agatha Christie. Insoportable de leer. Más que nunca queda claro que el talento de un escritor es el talento de un escritor. ¿Mm? Claro. No, quería decir simplemente que Agatha Christie además nos devela otra Inglaterra. Es cierto que muchas veces, para mí Inglaterra es Agatha Christie y es los Beatles, pero también es Jack el Destripador, también es Enrique VIII, que asesinó a tantas esposas. Los ingleses tienen, ¿No es Dickens más allá también? de Agatha Christie, tienen un lado muy morboso y muy sombrío que les debe venir de los normandos y de los vikingos, una ferocidad disfrazada detrás de sus casimires. Pero bueno, era eso lo que quería señalar. Quiero recordar que también las historias de Sherlock Holmes han sido continuadas, por empezar por uno de los hijos de Conan Doyle y luego por todo el mundo. Es decir, hay una cantidad de historias de Sherlock Holmes que son posteriores a Conan Doyle, ¿no? ¿Y cómo son? ¿Cuál es tu veredicto? Son flojas. Marcia Collazo ha estado con nosotros en la tertulia de hoy. La despedimos, le damos un abrazo. La esperamos el viernes que viene. ¿Te parece? Sí, con mucho gusto, disculpen, pero bueno, llama la agenda y los viernes justamente se me solapan muchas cosas. Gracias. Un gran abrazo para todos. Enseguida volvemos con los telegramas que faltan.